Para este adiestramiento, trataremos los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, los procedimientos para un trabajo seguro cuando se utiliza electricidad, los riesgos y peligros más comunes con la electricidad en los sitios de trabajo, conocer cuáles requisitos de OSHA hay que aplicar y cumplir, y cómo lograr una apropiada, adecuada protección contra los riesgos y peligros provenientes de la electricidad. En los sitios o lugares con actividades de construcción, se utilizan muchas herramientas eléctricas y diferentes equipos eléctricos. Antes de utilizar esas herramientas y equipos, el contratista debe inspeccionarlas, revisarlas, chequearlas, incluyendo los cables y sus enchufes, e igualmente los cables utilizados como extensiones eléctricas temporales y todas las conexiones del cableado para asegurarse de que se encuentran en perfectas condiciones y que no presentan ningún riesgo al usarlas. Cualquier parte energizada de un equipo eléctrico, al igual que cualquier conexión, debe estar protegida, cubierta, tapada, es decir, no expuesta, con el fin de evitar que un trabajador accidentalmente entre en contacto con esa parte del equipo. Los cables utilizados como extensiones eléctricas temporales para suministrar corriente a herramientas y equipos portátiles deben ser del tipo conocido como cable de 3 pelos o hebras y debe estar clasificado como un cable para uso en trabajos fuertes o extrafuertes. Los enchufes, así como toda la longitud del cable, deben estar en perfectas condiciones. Y particularmente, los enchufes deben tener su pin o patica cilíndrica para aterramiento. Hay que tener mucha precaución cuando los cables utilizados como extensiones eléctricas pasan, atraviesan agujeros u orificios o se extienden sobre bordes filosos, cortantes, o dan la vuelta en una esquina de una pared o de una puerta o de una ventana, la cual podría aprisionar el cable y dañarlo, o inclusive cortar el material aislante que los recubre. Estos cables de extensión nunca deben ser sumergidos ni permanecer sumergidos en agua, y únicamente aquellos tipos de cables fabricados para resistir altas temperaturas deben ser utilizados cuando la temperatura ambiental es elevada. Es muy importante planificar el trabajo con suficiente antelación, con previsión de tiempo, para así controlar cualquier potencial riesgo eléctrico. Si hay cables de alta tensión aéreos a cierta altura y los cuales se encuentran ubicados a menos de 10 pies del sitio de trabajo, entonces el flujo de corriente eléctrica a través de los mismos debe ser suspendido, interrumpido, cortado. Igualmente, hay que evitar desplegar, extender, colocar en el suelo los cables para extensiones eléctricas temporales, particularmente en sitios de mucho tráfico peatonal. Siempre que sea posible, hay que guindarlos, suspenderlos, mantenerlos en una posición elevada sobre el piso de pasillos y corredores. Cuando deba utilizar receptáculos o tomacorrientes temporales, los mismos deben ser protegidos con cubiertas protectoras de plástico. Si las cubiertas protectoras son de metal, los tomacorrientes deben ser aterrados, es decir, deben tener conexión a tierra. Los llamados interruptores de un circuito eléctrico con falla a tierra, o por sus siglas en inglés GFCI, son el método más común para eliminar los problemas de aterramiento. Un GFCI es un aparato que capta, percibe, detecta pequeños desbalances, desajustes en un circuito eléctrico, causados por fugas de la corriente eléctrica hacia la tierra, hacia el suelo, hacia el piso. Si esa irregularidad ocurre, el GFCI corta el paso de corriente eléctrica en una
muy breve fracción o porción de un segundo de tiempo. Otra manera de evitar los riesgos y peligros de la electricidad en un sitio de trabajo es implementando un programa que garantice, que asegure el aterramiento de todos los equipos todo el tiempo. Ese tipo de programa no se usa en una forma tan común o frecuente como se usan los GFCIs para evitar los riesgos y peligros de la electricidad. Y eso se debe a que el programa requiere, exige, consume mucho más tiempo. Hay que hacer inspecciones, pruebas y seguimientos. Y depende de una persona competente quien debe constantemente monitorear el programa y garantizar que se cumple, que el circuito se mantiene aterrado. Por otra parte, ese programa podría crear un falso sentido o concepto de seguridad en la cuadrilla de trabajadores en el sitio de trabajo.